Buenas noches, compañeros, amigos, asistentes aquí a la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad tenemos la presentación del libro de nuestro querido compañero y amigo Alberto Valdivia Portugal, con quien nos une una gratísima amistad desde 1972 exactamente, época en que él ya era profesional de pedagogía, de educación de la Universidad Garcilaso, y yo era un cachimbo de aquella universidad en administración de empresas. Así que ya, bueno, mucho que recordar, mucho que escribir en esa línea. Y le hay siempre firme en la línea de Víctor Raúl de Gato. En esta noche tenemos la presencia grata de sus comentaristas, José Luis de Grado Núñez del Largo, grato amigo, nuestro también amigo Lucho Rivera, también colega de Alberto, y también de mi hermano y compañero JJ Juan José Chuya Porta, que era mi secretario nacional del Comando Universitario Aprista, cuando yo era secretario del Comando Universitario de Garcilaso de la Vega, la victoriosa vencedora de Ari Garcilaso. Esta noche realmente es una noche muy especial entre amigos, intelectuales, gente de las artes, de las letras, y dejo ya, sin más que decir, a Lucho Cabrera, nuestro director del programa Escribe, Publica y Presenta, lo que auspicia nuestra Biblioteca del Pueblo, Luis Alberto Sánchez, de esta Casa del Pueblo. Lucho, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros, compañeros de la mesa de honor, compañero Alberto Valdivia, que hoy día nos va a presentar su libro, compañeros comentaristas acá presentes, compañero Luis Fernando, secretario general del Parque de Miraflores, nuestro anfitrión principal en esta casa, compañeros, todos ustedes aquí presentes, agradecerles por su presencia aquí, y a los compañeros que nos están viendo acá a través de las redes sociales, en la página oficial del PAP Miraflores. Nos ven ahí pues de todo el Perú los compañeros, y luego nos pueden ver también nuevamente la grabación que queda ahí ya permanente. Compañeros, este es el programa Escribe, Publica y Presenta. Es un programa dentro de los programas que tiene la Biblioteca del Pueblo de Luis Alberto Sánchez, que está aquí en las instalaciones del PAP de Miraflores, y el cual tenemos como objetivo principal difundir las obras escritas por los compañeros, escritas por apristas. Hemos dado cuenta de que en estos últimos 10 años se ha comenzado a ignorar, a desconocer, o no tienen difusión las obras escritas por los compañeros. Y más bien hemos visto pues, que otros sectores políticos comienzan a manejar los espacios de intelectuales y comienzan a ponerse en una posición como si fueran los dueños de la verdad, como si fueran los grandes intelectuales, que su voz es la que tiene que preponderar en las opiniones. Entonces, esta es la intención, ¿no? Mostrar el trabajo de los compañeros, no necesariamente que hayan escrito sobre algo de política, podrían haber escrito sobre otras materias, pero lo importante es dar a conocer que los compañeros, los apristas, están contribuyendo con la academia, con los espacios culturales y con los espacios también recreativos que tienen algunos tipos de lecturas. Para ello, tenemos un programa que ya hemos empezado desde el mes de enero. Esta es nuestra 7ª jornada, en lo que va del año, y lo que quiero decirles, y aprovecho siempre la oportunidad para comentarles esto, que el programa al inicio, o sea, la primera parte, que va hasta fines de julio, tiene justamente esa connotación de presentar libros de compañeros que ya están publicados. Sin embargo, este programa va mucho más allá, y a partir de julio vamos a comenzar a
apoyar a los compañeros que están haciendo un libro, que están intentando escribir un libro o que han dejado por la mitad sus libros para ayudarlos a terminar su libro. Necesitamos que esos conocimientos de los compañeros, esas experiencias vivenciales en política, las conozcan todos y las difundan. Entonces, estamos llamando a un equipo de compañeros también para que ayuden en la corrección de estilo, en la diagramación. Hay que asesorarlos. A veces, los que hemos escrito algunos libros ya pasamos por eso. En cambio, el que no ha escrito le parece difícil, ¿no? Y se quedan por la mitad y no lo terminan, y pasan los años y te dicen que estoy escribiendo y aún no lo ha terminado, ¿no? Eso ya no queremos que suceda, compañeros. Vamos a apoyar a todos los compañeros. Ya con el compañero Luis Fernando Lindo hemos coordinado bien cómo va a organizarse este tema y vamos a apoyarlos. No solamente vamos a hablar de compañeros jóvenes, vamos a apoyar a los jóvenes, pero también compañeros adultos que también quieren publicar y necesitamos darles el apoyo. Entonces, compañeros, este es el programa Escribe, Publica y Presenta. Y hacerles recordar, y también a quienes nos están mirando en las redes sociales, que el 27 y 28 de julio vamos a hacer el gran encuentro de escritores apristas. Van a ser 2 días enteros de jornada, no solamente en este salón, sino vamos a visitar 2 salones más, porque ya tenemos muchísimos compañeros que están comenzando a escribirnos y haciendo mención que han publicado libros, que tienen publicaciones. Entonces vamos a dar ese espacio para que puedan publicar, y esto va a ser una feria, y seguramente van a venir algunas editoriales, amigas, de compañeros, a ayudar, a publicar, y vamos a hacer toda una fiesta de 2 días enteros, en el que creo que va a haber un intercambio de conocimientos y experiencias muy gratas para todos nosotros, y no solo para los apristas, pues vamos a invitar al público en general que pueda asistir y participar. Entonces, compañeros, anótenlo por favor en su agenda, los compañeros que están en las redes sociales, que están acá presentes. 27 y 28 de julio, por favor, no se vayan de viaje, quédense en Lima, no se distraigan, que estén presentes esa jornada de 2 días aquí con nosotros. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora sí damos inicio ya al programa de esta noche, que es la presentación del libro de nuestro compañero Luis Alberto Valdivia, Portugal, y el libro tiene por título El Amauta Rebelde, Víctor Raúl Ayala Torre y la educación de adultos. Como verán, es un libro sobre política y también sobre aspectos técnicos de la educación de adultos. Veamos que los compañeros, su aporte en la política, pero también su aporte técnico, que va indicando y enseñando cómo debería darse seguramente este tipo de pedagogía, bueno, no es pedagogía, no andragogía, creo que es el término correcto para la educación de adultos. Y como comentarista inicial de esta jornada tenemos al compañero José Luis Delgado Díaz del Arco, a que todos le decimos con cariño Pepe Lucho. Compañero Pepe Lucho, usted está ya que usa la palabra para iniciar los comentarios. Compañeros, el compañero Alberto Valdivia, miembro del Buró de Conclusiones, me pidió que sea comentarista de su libro. Este libro se llama El Amauta Rebelde. Y se refiere al maestro Ayala Torre. Y efectivamente, Aya fue amauta, que significa maestro de maestros, y rebelde, porque se creó un movimiento político contra la injusticia que había en el Perú. En el tiempo de él, había gente que trabajaba de sol a sol y no ganaba nada. Los que estudiaban eran los privilegiados y el pueblo no podía ni siquiera llegar a la universidad. Este hombre maravilloso llegó de Trujillo a Lima a estudiar en San Marcos. Luego se fue al Cusco y en el Cusco vio la gravísima injusticia que había con el indio. Luego fue presidente
de la Federación de Estudiantes y creó en el mismo Cusco lo que se llamó las universidades populares, que antes se llamaban universidades populares, y después le puso González Prada. Valdivia habla de las universidades y habla de educar al adulto. Haya educó al adulto a través de esas universidades, con maestros de primera línea: Manolo Sobani, Luis Alberto Sánchez, Mariatti, Cornejo Coster, Luis Geise, Carlos Manuel Cox, Raúl Porras de Arrechea. Figúrense esa categoría de maestros. Basadre. Aya de la Torre nos decía: los apristas hemos hecho historia, lo que nos falta es escribir la historia. Y haces muy bien, mi querido Alberto, escribir este libro que un poco recuerda al maestro Aya de la Torre, que lo hemos vivido, que hemos vivido con él, y que tenemos la satisfacción y la suerte grande de haber recibido docencia y decencia. Un hombre que nos enseñó un norte, que nos enseñó cuál era el camino. Y para Aya de la Torre, mis queridos amigos, el camino era dar y no recibir. Yo quiero un poco pasar a comentar algunas cosas que he leído de ti. Dices tú, invocar a la memoria casi de 50 años después de haber tenido el privilegio de haber conocido a este inolvidable personaje que marcó nuestros rumbos en su vida ejemplar al servicio de la justicia social, la libertad y la práctica diaria del sentido de fraternidad. Y es verdad, todo eso fue el maestro. Comprendimos cómo era la vida, éramos jóvenes, no sabíamos todavía, y él nos enseñó, nos encaminó a tomar el verdadero camino de la vida. Él nos decía, el Perú tiene que ser un país piloto de América Latina. Tenemos que hacer del Perú un país piloto de América Latina. Ahora estamos atravesando momentos muy difíciles. Dice Alberto, el sueño de Víctor Raúl era un país libre, tecnológicamente competitivo, socialmente justo, democrático en esencia, conocedor de su legado cultural y orgulloso de su raza, respetuoso de los derechos humanos y ocupando un lugar de honor en el concierto integrado de las naciones indoamericanas. Porque él siempre hablaba de la patria grande, siempre hablaba de la integración latinoamericana. Decía Aya de la Torre, cuando hablaba de la integración latinoamericana: nosotros somos un pueblo chico, pero si nosotros nos unimos, toda Indoamérica, vamos a ser un país grande, donde vamos a negociar de igual a igual con Estados Unidos, con Europa, con la China y con cualquier otro país que pudiera ser grande. Estados Unidos son 50 Estados Unidos. Nosotros, solamente América Latina, es la tercera economía del mundo. Si nosotros nos unimos, podemos marcar el derrotero. Pero estamos pasando por momentos muy difíciles, donde han ingresado gente en el poder de otros países y acá también, generando odio y división. Y Aya de la Torre nos enseñó que no había que generar odio, sino amor y fraternidad. Sigo hablando de este libro
que me ha gustado muchísimo cuando el poeta, porque es poeta, Alberto, dice lo siguiente: hay gestos y formas de expresión que eran muy propias de Víctor Raúl. El manejo siempre acertado de la lengua cervantina, su increíble capacidad para improvisar aún sobre temas más complicados. En este punto siempre me llamó poderosamente la atención sus manos, la forma de sus dedos, como manos de pianista, siempre ágiles, su movimiento plástico, estético, expresivo, que acompañaban su discurso como alas batientes de palomas blancas alzando el vuelo. Una maravilla. Solamente los poetas pueden decir esas cosas. Yo no soy poeta, soy abogado. Es difícil para mí, pero sin embargo lo he apuntado bien. Me gusta. Y dice más mi hermano Alberto, y dice así: hoy, que está más presente que nunca, hoy que los presidentes, por ejemplo, de México y de Colombia y de Chile, hablan de que ellos necesitan tener más pobres para garantizar su éxito. Alberto señala con claridad meridiana y dice lo siguiente: Haya defendió a los pobres, pero no para mantenerlos pobres, porque jamás podría haber sido su interés, sino para que el pueblo peruano superase la pobreza y alcanzara mejores niveles de vida congruentes a la condición de seres humanos en un mundo moderno, abierto y sin barreras. Así como recusó y superó filosóficamente a la extrema izquierda, al marxismo-leninismo en 1927, también fustigó a las derechas extremas que por egoístas, materialistas e intransigentes han causado tanto sufrimiento, daño y atraso a nuestro pueblo. Él decía, siempre ellos, la derecha, quería el choro barato, y nosotros le decimos que no necesitamos el choro barato, sino que el trabajador sea un hombre que tenga bienestar. Otra oportunidad de comprender, dice Alberto, de comprender la dimensión universal de Víctor Raúl, la tuvo cuando conversó con el profesor Robert Plymile de la Universidad de Oxford. Este viejo amigo de Víctor Raúl, de nuestro viejo, me mostró un bungalow que tenía asignado a Víctor Raúl permanentemente en la milenaria Universidad de Oxford, la más grande universidad del mundo, para que cuando él lo creyese conveniente y quisiera ir a dictar sus conferencias, no pudiera hacerlo. Yo les quiero decir esto, y esto es una cosa que la conozco muy bien, y ya no necesito leer de mi propio peculio. Mira, Aya de la Torre, en 1969, en el 68, hay un golpe militar el 3 de octubre. Aya de la Torre iba a barrer las elecciones. El año 67 habíamos puesto un candidato que era Chirino Soto. ¿Y qué decía Chirino Soto en su lema para ganar? Mi protesta es tu protesta. Barrió las elecciones de Lima y Aya de la Torre ganaba en Lima y ganaba en el norte y barría las elecciones. Sin embargo, el 3 de octubre del 68 hay un golpe militar contra Belaúnde, pero no era contra Belaúnde. Había que, es decir, vetar a Aya de la Torre a través de ese golpe.
Velasco Alvarado y la Fuerza Armada. Y Aya de la Torre estaba en Oxford, era fellow de la Universidad de Oxford, era maestro de maestros, así como en la Mauta, que le llaman, allá le llaman fellow, es maestro de maestros, y ella dejó todo, dejó su puesto. En el comercio salió, ¿cómo es posible que Aya de la Torre deje ese puesto, que gana tanto, para venirse acá? Él se vino acá, y vino el 19 de febrero de 1969, una gran manifestación para Susana, y ahí estuvimos un grupo de jóvenes. Él nos escogió para ser los miembros del Buró de Conjunciones. No estaba Alberto, estaba yo. Y estaban otros más, estaba Alan García, que después lo incorporó, estaba Yurroca, que después vino, Víctor Polay, acá tengo la relación, bueno, está todavía, ¿qué? Luis Felipe Soller, así. Es decir, la Fuerza Armada había cogido todo el poder. El Banco Mundial había comenzado a prestar dinero, enormes cantidades, querían prestar, le prestaban al gobierno militar. Y el gobierno militar hizo Petroperú, Minero Perú, es decir, todo Perú. Y pusieron en todos los puestos. Y cogieron la prensa, la televisión, la radio, una dictadura tremenda. Y Aya de la Torre, con un grupo de jóvenes y viejos, se enfrentó a ese gobierno militar. Grandes manifestaciones, y Aya de la Torre hablaba una vez al año, pero en esa vez que hablaba, señalaba el derrotero. Aya de la Torre, por ejemplo, está Chato Calderón, que hemos estado en 1972 con Víctor Raúl en el campo de Marte, cuando le dijo: ¿y quién moraliza a los moralizadores? La Fuerza Armada que gobernaba pusieron partidos políticos, partidos de fútbol, 2, nos pusieron agua, y decir que no nos hicieron, y sin embargo Aya de la Torre llenó el campo Marte. Así era Víctor Raúl, no le tenía miedo a nada. Una vez entraron, la policía nos rodeó en el Alfonso Ugarte y nos metió más bombas lacrimógenas que estaban. Víctor Raúl salió de su salón, se puso junto al patio de deportes, ahí en la escalera. Estaba Víctor Raúl, estaba Julbe, mi papá, estaba otro miembro del Buró de Conjunciones que murió, que era el bombero, ¿cómo se llama? Venegas. Estaba Manuel Aguilar y estaba yo. Y nos tiraban las bombas y las bombas. Y Víctor Raúl, con esa extraordinaria actitud siempre positiva, le dice a mi papá: compañero Delgado, qué buena noche nos estamos pasando. Ese era Víctor Raúl. Yo quiero referirme a un hecho muy importante. Aya de la Torre era un visionario, un extraordinario. Cuando va a Europa, primero va a México cuando lo deportan y guía, y luego se va a Rusia a estudiar la Revolución Rusa. Estudia mucho, lee mucho, y le da tuberculosis porque este hombre leía y no comía. Entonces tiene que bajar de Rusia a Suiza. En Suiza, Román Roland lo ayuda. Personajes de primera orden en el mundo, ¿no? Lo ayudan. Y de ahí se va
a Inglaterra, a London School Economic. En London School Economic estudia todo lo que es la ciencia, matemáticas, y están en ese momento un trance de cambios en las matemáticas, y entonces él estudia con los físicos, con todo. Por eso él es el autor del espacio-tiempo histórico, tiene su tesis, y entonces luego se va a estudiar a Oxford marxismo. Y luego él va al Congreso de Bruselas, y ahí, en el mismo Congreso de Bruselas, es decir, refuta el marxismo cuando sostiene que en América Latina no puede haber dictadura del proletariado porque no hay proletariado, e interpreta el marxismo y lo adapta a una realidad indoamericana. Todo lo que estudiaban los estudiantes en ese tiempo iban a Europa y venían, por ejemplo, a Perú o a Argentina, y todo lo que estudiaban eran colonos mentales, creían que eso lo iban a aplicar a una realidad peruana. Para nada. Por eso, el presidente de Costa Rica, Pepe Figueres, que hablas tú con él, te dice: Aya de la Torre me dijo a mí, y te dice a ti otra cosa, pero igual. Dice, Aya de la Torre nos hizo pensar a todo Indoamérica. Nos hizo pensar. Nos hizo que no seamos colonos mentales. Que la realidad, decía Aya de la Torre, no se crea, se descubre. Eso es importante. Es importante entender eso de Aya de la Torre. Y Aya de la Torre, para ver lo visionario que era, en 1978, el 5 de enero, él venía de Europa. Ahí tengo una foto que me han mandado ahorita, de donde estoy, me da el maletín, él llega de Europa y yo le cargo el maletín, ahí está la foto, y entonces Víctor Raúl me dice, vamos, ¿cómo está la Plaza San Martín? Va a estar llena, me dice, está completa. Trabajábamos directamente con el maestro. Entonces, Víctor Raúl, en la Plaza San Martín, ese 5 de enero de 1978 dicen que el capitalismo está en crisis, y yo vengo de allá, lamentablemente no, está en reacomodo, va a surgir más fuerte que nunca, dice Aya de la Torre, hace 45 años. Y hace 10 años que se cae el muro de Berlín, y ya ustedes ven cómo estamos ahora. Y luego, en el mismo 78, en este local, por eso que quería hablar, en este local, que no era tan bonito, no, como lo han puesto, era una casa, este era un jardín, ¿no? Aquí hay a la torre, y voy a leer, porque esto es una maravilla, escrita por el joven Carlos Spa, hace 45 años. No lo veo España, no sé nada de Spa, ¿a dónde está la Spa? ¿No? Dice así: eran las 9 de la noche, de un jueves de verano de 1978, en el local del Partido Aprista, sector Miraflores. Acá Culturalmente Montero, 248, era otro local, enfrente. ¿Qué? Era otro local, no era este. ¿No era este? No, Ya. pero cerca. Ya. Está bueno. El local del Partido Aprista, sector Miraflores, Víctor Raúl Aya de la Torre ofrecía uno de los últimos coloquios de su vida, a la edad de 83 años. Lo hacía con vehemencia y con lucidez intactas ante una audiencia compuesta en su mayoría por hombres
de condición humilde, sobrecogidos, anonadados, al punto de la hipnosis, que miraban al estrado como si este fuera un altar, y a quienes en tono paternal, pero al mismo tiempo no exento de solemnidad, explicaba con paciencia de sabio, una generosidad intelectual sin límites, los fundamentos de la dialéctica y de sus tesis de frente único e integración continental. En el jardín posterior de aquella antigua casa de color blanco y techo a dos aguas, que era el local partidario convertido en ágora, y bajo la atenta mirada de Ramiro Prialé, Jorge Idiáquez y Luis Alvarado Contreras, Aya de la Torre refutaba a Lenin y se explayaba en las dialécticas de Heráclito, Platón y Hegel. Decía Aya de la Torre, lo único permanente es el cambio, y este es gradual, evolutivo y dialéctico. Segundo, la dialéctica es desarrollo y progreso inmanente, es movimiento propio del pensamiento y del ser. Por ello es que la historia va para adelante, es decir, hacia la libertad. En ese sentido, la búsqueda de la libertad, no la lucha de clase, es el motor de la historia. Tercero, lo importante de la dialéctica es la transición de lo uno a lo otro, de cómo lo uno se convierte en lo otro. Dicha transición no es formal, matemática o mecánica. Dicha transición es dialéctica. 4. Decía Aya de la Torre, todas las cosas son en sí contradictorias. Por ejemplo, la naturaleza del imperialismo es ambivalente, avasalla y civiliza. En los países atrasados es fase inicial del capitalismo, no superior ni última. Es reto, desafío y por tanto conlleva una respuesta potencialmente forjadora de desarrollo. Torna imperativo el paso del pequeño horizonte de los Estados-nación al gran horizonte de la unidad continental. Tras prolongada disertación de aquella noche, se procedió a la estación de preguntas. Una giraba en torno a los denominados capitalismo de Estado y otro y social imperialismo, y a manera de colofón, alzando el índice derecho, Aya de la Torre agudizó su voz y pronunció la siguiente admonición: no le extrañe a usted, compañero, no le extrañe, estoy tratando de imitarlo, que a diferencia de la Unión Soviética, China acabe convirtiéndose en la tabla de salvación del sistema capitalista mundial. Digo tabla de salvación del sistema capitalista mundial, no de la civilización occidental. Claro que yo no viviré para verlo, pero seguro ustedes sí. Eso está en Carlos Spa, en el 6º concurso de ensayo Vida y Obra de Víctor Raúl Aya de la Torre. Díganme, mis amigos, si este hombre no era un visionario y un hombre extraordinario. Yo tengo que quedarme aquí porque los demás tienen que hablar y no quiero hacerme uso total de la palabra. Simplemente felicitar a mi hermano, a Alberto, que ha hecho un buen libro, y yo les pido a todos, y te felicito a ti también, porque tenemos que seguir el mandato de ella. Los apristas hemos hecho historia, nos falta escribir historia. ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva!
Muchas gracias, compañero Lucho Delgado. Gracias por sus comentarios y por el conocimiento que transmite a los compañeros y que nutre de mucha mística también aprista. Tenemos ahora como siguiente comentarista al compañero Juan José Uchuya Mautua. Compañero, lo hemos esperado bastante y esperamos sacar unos comentarios importantes por parte de usted hacia el libro El Amauta Rebelde, de Víctor Rola y de la Torre, en la educación de los adultos. Usted me usa la palabra, compañero. Muchas gracias, compañeros, y les pido mil disculpas por la tardanza. Me sube temprano dando vueltas tratando de encontrar una cochera y todas se van a las 9. Conociendo a los compañeros decía que el carro se queda hasta el día de mañana. Entonces, ese fue el motivo. Sin embargo, yo estoy aquí sumamente feliz de poder compartir una mesa para presentar un libro de un querido amigo, un compañero de nuestra generación, como muchos de los que veo aquí, como Tietello, como muchos compañeros que nos hemos encontrado y conocido y desarrollado esta amistad a lo largo de la lucha. Como bien ha señalado José Luis, en febrero del año 69, Aya deja toda la comodidad del logro personal que había logrado a través de la educación, a través de la transmisión de los conocimientos en una universidad de prestigio en Londres. Y lo hace porque en el Perú se dio efectivamente el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado y la Junta Militar de Gobierno. El año 69 es un año especial porque el hombre llega por primera vez a la Luna y también Aya de la Torre regresa a su país para rescatar al país de la dictadura y llevarlo nuevamente a la democracia, como así lo hizo cuando llegó a la Asamblea Constituyente, para poder dar un nuevo instrumento de defensa de los derechos humanos, un nuevo instrumento que nos abra la posibilidad de alcanzar el Estado antiimperialista y sobre todo el gran sueño que tenía Víctor Rola y Aya de la Torre de lograr la unidad continental. Él nos enseñó constantemente que no se podía ser antiimperialista en Latinoamérica si no se preconizaba la unidad continental, la unidad de los pueblos latinoamericanos, indoamericanos, en base a un Estado que refleje la unidad del Frente Único de Clases, y que este Frente Único de Clases era el que iba a señalar el camino en cada uno de los países de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su espacio-tiempo histórico, pero que conjuntamente tendríamos la unidad ideológica, conceptual y popular para poder enfrentar el imperialismo de Estado protagonizado por Rusia o el imperialismo privado por Estados Unidos. Aya de la Torre fue un maestro y tuvimos el privilegio de conocerlo personalmente. Y quiero precisar una anécdota. Mi padre me decía que era muy difícil poder acercarse a Aya de la Torre porque como dirigente en la lucha muchos no podían acercarse porque eran tal la cantidad de personas que trataban de estar a su lado que era un poco difícil. Sin embargo, en el año 69, en la primavera del 69, en la Universidad de San Marcos, se suscitó un hecho que permitió que pueda conocer personalmente al gran maestro, a nuestro jefe. Y fue el hecho que ocurrió en la Facultad de Letras cuando los comunistas del Frente Estudiantil Revolucionario no lo hicieron, sino que lo sacaron al profesor Capsoli cuando daba una cátedra sobre historia del Perú y estaba hablando sobre Mariátegui, pero seguidamente también tuvo que hablar inexorablemente de la figura de Víctor Raúl Aya de la Torre. Entonces entraron ellos y lo sacaron en vilo al profesor y fue en esas circunstancias que nosotros salimos en defensa de él, nos enfrentamos a los comunistas, nos agarramos a patadas como se debe ser y lo sacamos de la facultad e hicimos que el profesor regresara y terminara
la charla o el tema que estaba hablando sobre Víctor Rula y el actor. Y en esa euforia fue que el chino Wong, Walter Wong, que muchos conocen, vino a decirle, oye, tú eres aprista, yo ya estaba caliente, y dije, sí, ¿qué te? Y casi lo levanto el peso. Entonces él me dijo, oye, no, yo trato de decirte que si eres aprista no te gustaría conocer a Ariel Torres. Y evidentemente le dije, sí, por supuesto, quiero ir a conocer a Ariel Torres, pero yo no tenía la posibilidad de hacerlo, sino verlo de lejos como muchos jóvenes. Es en esta circunstancia que nos lleva al partido a un grupo de jóvenes de los Barros Altos, que habíamos ingresado a la universidad, y es mi primer encuentro con Víctor Raúl. Y creo que los grandes encuentros con los grandes personajes marcan la vida de las personas. Ahí a la torre, todos lo hemos conocido, su figura era como un imán que atraía a las personas. Era un personaje que mostraba no solamente la lucidez de un hombre culto, sino también tras sus ojos la paternidad y el amor fraternal de un padre. Tras la dureza con que él vivió hasta este día en que nos conocimos y la peculiar forma de ver la vida con mucho optimismo, de poder rescatar el país a la democracia con pocos jóvenes, porque después de la dictadura, y es necesario decirlo, muchos se tomaron y quedaron pocos. Pero ahí había creado también este buró de conclusiones, cuyo objetivo era que los jóvenes estuviesen de la mano con los experimentados dirigentes en la dirección del partido. Y así fue que conocí a Alberto Valdivia como a otros compañeros que formaban parte de este grupo. Sin duda, desde el año 69 se acrecentó la lucha juvenil. Es necesario precisar que la lucha universitaria hasta ese año nos había sido adversa. Ya no existían movimientos apristas que tengan una sola federación y no había muchos que tenían centros federados a lo largo del país. Estábamos divididos en diversos nombres, FLU, MUR, etc., Unión San Marquina, y no había la cohesión que se necesitaba para poder enfrentar a una dictadura. En este contexto es que muchos jóvenes como el Quiqueteiro, Valdivia, el propio César Vázquez y otros estaban buscando la gesta de un movimiento unitario. Se llamó la Alianza Revolucionaria Estudiantil. El ARE se forja así, con la unidad en la lucha, y el 2 de noviembre del año 69 se funda la Universidad Villarreal, con el sello que tiene un bautizo, que es tener 2 heridos de bala, que fue el producto del rechazo de las autoridades que en ese momento usurpaban la universidad. Nos integramos a la lucha del partido, porque Aya era ese imán que nos llamaba a hacer la lucha por la democracia. Y lo hacía todos los días. Él iba religiosamente todos los días al partido, a partir de las 6 de la tarde, y se quedaba hasta las 3 de la mañana, o a veces un poco más, porque era un conversador, era un educador y nos mantenía hasta la hora del té, donde a veces el amigo y compañero Chato Calderón nos servía el té con su bizcochito. Pero allá era muy paternal y siempre enseñando, siempre con esa vocación de educador que el compañero Alberto Valdivia ha resaltado muy bien en el libro que es materia de presentación. Aya de la Torre, desde su juventud, como había señalado Pepe Lucho, hizo realidad un proyecto que Freire quiso hacer muchos años después con las escuelas populares y libertarias.
A él se le adjudica ser uno de los grandes pedagogos en Latinoamérica. Sin embargo, Víctor Raúl Díaz, que fue ministro de Educación, señala en un libro que el planteamiento pedagógico de Víctor Raúl Haya de la Torre es original, coherente, creativo y fundamentalmente precursor. No es el momento de señalar todo lo que implicó la unión de los estudiantes con los trabajadores manuales de nuestro país para forjar no solamente la Universidad Popular, sino a través de ella también forjar este gran movimiento que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana y el Partido Aprista Peruano. Eudoro Terrones, también un miembro de nuestra generación, escribe un libro y cita a Haya de la Torre en una de sus obras para poder clarificar lo que Alberto Valdivia ha recogido como elemento fundamental en la obra de Haya de la Torre como educador. Dice: el Estado aprista es un Estado educador, un Estado de escuela, un Estado docente y reivindicador que supera la etapa del Estado patriarcal gobernado como un latifundio, o la del Estado militar gobernado como un cuartel. El Estado aprista alcanza una categoría superior y magistral de entidad directora y educadora, técnicamente organizada y vigorosamente aceptada en la conciencia nacional para su autoridad moral, por su sentido social, por su respeto a la libertad religiosa y política y por su alta solvencia espiritual. Y señalo esto porque Haya de la Torre tenía en su quehacer político un hecho que ahora más que nunca es necesario que rescatemos, que es ese aporte moral, espiritual, prístino, claro, que puede mostrar un hombre que practicó lo que predicaba, que no era llevado por un interés subalterno, sino algo superior, como había dicho José Luis, que era la reivindicación de los pobres de nuestro país, de los más alejados y remotos sitios de nuestro país. El campesino, el obrero, la madre necesitaba de la educación en un país donde reinaba el analfabetismo. Ese es el concepto vigoroso, central, de lo que significa el concepto revolucionario de Víctor Raúl Haya de la Torre, y que se sustenta en descubrir permanentemente la realidad y sobre ella, como bien se ha dicho, desarrollar el pensamiento de liberación de nuestros países latinoamericanos. No es un pensamiento encartonado como lo plantea la derecha, ni tampoco de una sumisión, como bien lo plantean también los llamados de izquierda, pero los sectores comunistas o caviares actuales. Ellos lo único que hacen es calcar, repetir todas las cosas que se dan en otras realidades, pero son incapaces de buscar la realidad profunda de nuestro país para a través de ella elaborar todo un pensamiento nacional. Y ella decía, si las realidades de Europa y las realidades de América son diferentes, los problemas son diferentes y evidentemente también las soluciones tienen que ser diferentes. Por eso es que el acierto que tiene Haya de la Torre se da en el proceso educativo. Y quienes hemos estado cerca de él, hemos podido comprobar que en todos los discursos Haya era didáctico, era un maestro que repetía constante y permanentemente todos estos conceptos que nos han llevado a establecer, como dice bien Alberto, que el problema de la educación popular para adultos o la educación para ellos es fundamental, porque nos permite dejar libre, no se puede dejar libre a la buena fe de los actos gubernativos, que por lo demás es necesario hacerlo desde una mística, y esta mística especial es la que Haya nos contagió, nos impregnó en nuestro ser y en la lucha política. Haya de la Torre creó toda una generación
quienes hemos estado los 10 últimos años de su vida. Muchos, por no decir la mayoría, estábamos haciendo la historia luchando contra la dictadura. Y traigo a colación uno de los libros que escribe José Miguel Oviedo en una charla que tuvo con Luis Alberto Sánchez, donde le preguntaba y le decía, pero don Luis Alberto Sánchez fue el año 72, ¿dónde están pues los intelectuales del APRA? Y entonces le dice, bueno, los intelectuales del APRA están allí, aquí hay solo la Roca y está el joven Sánchez. Y entonces Oviedo le dice, pero ¿y los otros jóvenes? Mire usted, los otros jóvenes están haciendo la historia. Llegará el momento que ellos la escriban, como es este momento que estamos haciendo todo un esfuerzo para poder escribir las cosas que el partido necesariamente tiene que hacer, conocer para el mundo entero. Ahora pues, no solamente Alberto, Quique Teo también ha escrito, Abraham Fudrini, tenemos un libro, pues el libro tiene muy, pero va a ser una obra muy importante sobre la vida del partido de Ramón de la Torre. Pero también tenemos otros elementos que ahora nos permiten facilitar, no solamente a quienes escriben, ¿no? Está Manuel García Torres, que ya falleció, pero que también escribió varios libros, Víctor Manuel López García, bueno, Álvaro Castro es un poco antes, más antiguo que nosotros, ¿no? Este grupo de mucho. Claro, luego nosotros jóvenes. Bueno, y nos permite, pues, como a otros como Eduardo Terrones, César Campo, Chamochumbi, Ojeda y otros más, muchos más que han escrito, y con sus esfuerzos hay la posibilidad de que sigamos nosotros respondiéndole ahora a José Miguel Oviedo. Aquí están los jóvenes que tú buscaste, escribiendo la historia que la hicieron antes, con sangre, sudor y libertad muchas veces. Quiero para terminar solamente decirle a Alberto que estamos nosotros como generación juntos en este esfuerzo. Ahora al presentar este libro tenemos también ya hombres como el Chino Rivera, a quien lo conozco como tal, con cariño, y se queda con Chino hasta el final, quien es pues un gran editor y quien probablemente sea el editor de todas las obras que los compañeros empecemos a hacer de ahora en adelante. Yo sé que hay muchos esfuerzos, muchos libros que están por salir. La obra que ha presentado hace poco mi hermano Enrique Tello sobre su padre es un esfuerzo que es personal, mucho tiempo ha estado haciéndolo, pero creo que es algo que debemos difundir porque los jóvenes necesitan saber la historia escrita por sus propios autores, por sus propios herederos. Sé que hay otro libro que está por editarse, lo animo aquí que continúe con esta tarea porque el cargo que tuvimos como secretario nacional del Comando Universitario lo hicimos como producto de una convención cuyo nombre fue Alfredo Tello Salaverry, un héroe de la revolución aprista de Trujillo del 7 de julio, y por lo cual animo no solamente a Alberto, a todos los presentes, sobre todo a José Luis, que tiene la gran obra que va a salir. Estoy seguro que ya va avanzado muy bien sobre la historia del partido. Lo felicito a Alberto, lo animo a que siga escribiendo. Sí, conozco de muchas obras, pero que son poéticas, pero como todo poeta, nosotros vemos con entusiasmo el futuro. Y también, como decía Luis Alberto Sánchez, la juventud. Aquí estamos, los jóvenes de la segunda generación, o la generación de la segunda juventud, no sabemos, pero que Dios nos tenga a todos y nos guarde y nos protege. Gracias. Muchas gracias, compañero José Chuya Mautma. Gracias por compartir nuestra experiencia y los aspectos
gracias nuevamente, compañeros. Les pediría, antes de continuar, por favor, que el compañero que le va a tocar ahora dar sus comentarios, se acerque un poco hacia la mesa y acerque el micrófono un poquito más hacia sus comentarios. Sí, por favor, para que pueda escucharse un poquito mejor y si se puede acercar un poquito a la mesa. Entonces, tenemos ahora los comentarios del compañero Luis Rivera Morales, que también nos acompaña esta noche y sabemos pues, que es un editor de libros y un conocedor en estas temáticas. Entonces le dejamos en uso de la palabra, compañero. Un fuerte aplauso para él. Compañeros, antes que nada, expresar mi profundo agradecimiento al compañero Valdivia, Pelucho Delgado, Chuyo, compañeros dirigentes de esta base, que es testimonio de la presencia del corazón aprista. El APRA nunca muere, compañeros. Escuchar las palabras versadas en boca de Pepelucho Delgado ha traído a mi memoria acontecimientos del pasado que son imborrables. La historia del APRA es una historia de lucha por la justicia social. No es un partido cualquiera, es un partido con doctrina y filosofía, porque hay movimientos políticos que se llaman partidos, pero que no sabemos ni de dónde vienen ni de dónde van. El APRA no es así. El APRA es un partido consolidado en el pueblo peruano. Sus raíces son agrícolas, son raíces que están profundamente arraigadas en el corazón de todos nosotros. El maestro Víctor Robles de la Torre es un filósofo de la historia. No por algo hizo esa teoría de los paralelos de la historia, de Arnold Toynbee, el llamado espacio-tiempo histórico, que en mis épocas juveniles en la universidad, en las polémicas que sosteníamos con los comunistas llamados rábanos, hacían sordo y burla, porque no entendían, porque ellos se han quedado en el determinismo de Newton y nunca entendieron el relativismo que trajo Einstein. Ellos están congelados en el tiempo y por eso aún persisten en eso. Escuchando la famosa frase que decían tierra o muerte, y Víctor Robles dijo, no, es agua o muerte. ¿No? Y otra cosa más, ¿no? La historia no es la partera la violencia no es la partera de la historia, es la estructurera de la historia. Estas reflexiones profundas que hizo el jefe es lo que nosotros tenemos que continuar. Este valioso libro, El aborto rebelde de Víctor Raúl, donde toca el punto no tocado antes, yo no he visto un comentario sobre la labor docente de Víctor Raúl. Y caramba, la acuciosa de Alberto que toque este punto, muy bien documentado, con mucha data, mucha información. Tiene un punto que me llamó la atención a lo que hago, sobre la educación cooperativa. Una de las cosas que hemos olvidado es el cooperativismo, que es doctrina base de la política aprista, que ya no se toca. Si nosotros escuchamos las últimas décadas, y digo décadas porque es cierto, nadie toca el cooperativismo. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero yo no veo esa base, ¿no? Esa profunda conceptualidad que tenía Víctor Raúl, ¿no? En mi juventud, cuando viajé a Israel, estuve en un kibutz, ¿no? Y ahí entendí, porque Víctor conocía muy bien Israel, el concepto del cooperativismo que se aplica a diversas actividades económicas y que puede ser una palanca de desarrollo de nuestro país. No podemos estar tampoco ensimismados en un neocapitalismo que llaman neoliberal pero que parece mercantilista, ¿no? Y por otro lado, un comunismo que nunca nos va a llevar a nada. Ahí están los resultados de Venezuela, ahí están los resultados del mismo López Obrador. Eso da pobreza, no da riqueza. Nosotros tenemos que construir una patria, como hoy dijo el compañero, la patria grande, como decía ahí la Torre, la patria de la América morena, la raza de bronce, lo dijo Vasconcelos.
mexicano, que Víctor Raúl fue su secretario nacional por todo México. Este concepto de patria grande, hispanoamericana, más que latinoamericana, hispanoamericana, tenemos que ver hacia la historia de la unión, pero en primera fase yo diría la unión nacional, porque estamos en una etapa de fragmentación nacional. El sur es un polvorín, la ciudad está abandonada, la selva ni hablar, hay una carencia de valores, hay una carencia de norte político, no existe un político que dé unas guías, y esa es la labor del APRA y de los dirigentes apristas. Muy bien. Porque el APRA es el partido de escuela, por eso es que es importante. Después dirigentes, el Parlamento Universitario, activar los coloquios, ya no está el maestro, pero hay otros que pueden, no de esa polémica, pero sí llegar a transmitir el mensaje aprista, ¿no? Entonces yo creo de que este local es el inicio de una transformación mental, de una transformación política al interno del partido. Agradezco por eso a los dirigentes del local de la base de Miraflores, porque para mí es un placer ver cómo tienen ese entusiasmo. El compañero ya dijo que va a ser una jornada de libros, de literatura, y eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener presencia en varios aspectos, presencia cultural, presencia en los artistas, presencia en el periodismo, dar opinión. No solamente se necesita mucha riqueza. Víctor decía, ¿no? En las calles, en la radio Vespa. Yo me acuerdo que la publicidad antiguamente lo hacíamos con un crayola, pintando en las paredes también. Y así es lo que tenemos que volver. El APRA somos nosotros. El APRA no es un concepto vacío. El APRA no es un local cualquiera. Todos somos el APRA. Cada uno somos células de un solo ser. Eso es lo que quería transmitir. Y agradezco que me haya invitado el autor de esta gran obra, que pronto dará a luz. Yo espero que todos ustedes participen con nosotros en apoyar las futuras ediciones de cualquiera de nosotros que publicamos. Este humilde servidor estará complacido de colaborar con compañeros y con todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Rivera, por esa presentación y gracias por su predisposición y compromiso para poder apoyar a los compañeros que también están en víspera de escribir y publicar seguramente sus obras. Ahora ya dejamos el uso de la palabra a nuestro expositor principal, el autor del libro que nos ha convocado esta noche, nuestro compañero Alberto Valdivia Portugal. Ya está en el uso de la palabra y le pedimos un fuerte aplauso. Buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros y compañeras. Quiero, en primer lugar, solicitar, con la venia de la presidencia de la mesa, un minuto de silencio en memoria de los 7.000 mártires de Chanchán, en memoria de los 1.214 apristas asesinados por Sendero Luminoso y en memoria de los casi 300.000 peruanos que murieron durante la pandemia del COVID por la corrupta administración de Vizcarra. Muy bien. En el dolor, hermanos, en el dolor, hermanos, en el dolor, hermanos.
El motivo de presentar este libro es un poco revivir lo que fue la intención de mi tesis de grado, sustentada en plena dictadura militar, año 1972. Recuerdo mucho que mientras sustentaba la tesis en el aula de grados, afuera los adictos y adeptos al poder ladraban porque no había otra expresión. Sin embargo, a pesar de todo eso, se hizo la sustentación. Teníamos un gran mentor, que era el compañero Percy Murillo Garaycochea, autor de la historia del APRA, que me ha honrado haciendo alguna presentación en uno de mis libros. Este libro, El Amauta Rebelde, recoge el término de Amauta porque en realidad si a alguien le correspondió en la historia del Perú ese calificativo de Amauta, fue precisamente a Víctor Raúl Aguirre de la Torre. Cuando sustenté la tesis y prueba de mi temprana identificación con el movimiento obrero, es que la tesis la dediqué, voy a leer la dedicatoria, a la gloriosa memoria de Luis Negreiros Vega, mártir de la democracia, que vive inmortal en el corazón de la juventud revolucionaria. Lima, julio de 1972. En el APRA no hay divisiones, lo que prima es la unidad del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Por eso, nuestra idea, la idea del APRA, la filosofía del APRA, el pensamiento de Víctor Raúl, que se puede sintetizar en una sola palabra: dialéctica. La dialéctica que viene desde la India, pasa por Grecia, pasa por Europa, pero es lo único que no deja de cambiar. Lo único permanente es el cambio. Entonces, por eso, cuando alguien me pregunta ¿cuál es la definición del Estado aprista? Ella nunca la definió. ¿Por qué? Porque se tenía que definir en cada momento, en cada ocasión, según la circunstancia. Entonces, eso indica claramente cómo el pensamiento de Víctor Raúl es un pensamiento mutante que se adapta al tiempo. Por eso está vigente. No se quedó hierto, congelado, como el marxismo decimonónico. Ha habido en el marxismo revisionismos que ahora se están poniendo en moda. Por ejemplo, la posición de Gramsci. Hoy, todo lo que estamos viendo no es sino poner a Marx de cabeza. Marx era materialista, el materialismo dialéctico, materialismo histórico. Gramsci dice no, vamos a ir por la cultura, vamos a ir por la superestructura. Por eso es que ellos se dedicaron a capturar los sindicatos de maestros, se dedicaron a infiltrar las asociaciones, las agrupaciones de escritores, de artistas, porque tenían que cambiar el pensamiento. Todo esto lo digo porque en el mundo que vivimos ya no se aplica de ninguna manera principios básicos del marxismo decimonónico como fue la lucha de clases. Hay un libro que publiqué hace un tiempo que se llama Víctor Raúl Aguirre de la Torre, Colombia y el asilo político. Voy a tomarme la libertad de leer la síntesis que está en la contratapa. Dice, en homenaje a Víctor Raúl Aguirre de la Torre, concibió el trabajo humano en armonía con la naturaleza, como la fuente legítima de riqueza. El trabajo humano como la fuente legítima de la riqueza. Entendió que el petróleo no se bebe y el oro no se come. Por ello, la prioridad del agua y el cuidado de las fuentes de agua, así como la capacidad productiva de los suelos, debe ser prioridad. No podemos dejar la depredación que se hace con nuestros suelos en nuestro país, por ser recurso vital para la sociedad humana, sin desconocer la utilidad de los hidrocarburos u otras riquezas. Para los que tuvimos el privilegio de conocerlo, tratarlo, trabajar con él
y disfrutarlo en su dimensión de filósofo, estadista, intelectual, escritor, gran conocedor y amante de las artes, en forma muy especial de la música clásica, no nos quedó tras su fallecimiento sino la conciencia de la tarea inmensa que supone la integración indoamericana y la lucha por la libertad de nuestros pueblos por justicia social. No se trata de dar limosna, no se trata de llevar ollitas a la gente que tiene hambre. Ese asistencialismo puede ser muy breve y tiene que ser muy breve. Lo importante es a la gente darle trabajo, darle capacidad de tener ingresos. Eso se llama respetar la dignidad de la persona humana. Así. Es importante señalar, entre los avances y adelantos a su época, que en materia de pensamiento político, Víctor Raúl señalaba más allá, por los años finales de la década de los años 20, que la tesis de la lucha de clases planteada por Marx era superada por la lucha de pueblos, tema que hoy presenta el sajón Huntington en su obra El choque de las civilizaciones, sin conocer este último, siquiera que su tesis fue enunciada 80 años atrás por el célebre pensador político indoamericano. Hay otro libro que fue el primero que saqué, del cual se sacaron 10.000 ejemplares que se distribuyeron gratuitamente a los sindicalistas en Colombia. Es un libro que se llama Sindicalismo, Política y Desarrollo. En este libro, que es una vez más una prueba de mi identificación con mi amigo Calderón, Chato Calderón, querido Chato Calderón, gran luchador social. Aquí se presenta una especie de pequeño manual del sindicalista. ¿Por qué? Se explica qué cosa es el sindicato desde sus orígenes, su evolución, las organizaciones que hay dentro del mundo sindical, pero sobre todo, cuando eso es el sindicalismo, política, se hace una síntesis de las diversas ideologías políticas, explicando cuál es cada una de ellas, el nazismo, el fascismo, el marxismo, aunque el nazismo, fascismo y marxismo son la misma cosa, son un fascismo rojo. Y también se llega finalmente a la parte de desarrollo, en la cual la tesis aprista es una tesis vigente y valedera. ¿Por qué? Porque no habla de confrontación, sino de integración. Integración continental, integración de las razas, integración de nuestra patria, que tratan de diversificarla y tratan hasta de dividirla territorialmente. Eso es lo que tenemos que luchar, contra eso hay que luchar. El verdadero enemigo de nuestro país es otro, es la anemia. Lamentablemente, ¿y por qué la educación de adultos es importante? La generación que ha manejado el país es una generación que viene de padres anémicos y son gentes que en su niñez han sido anémicos. ¿Cuál es la terrible consecuencia de esta enfermedad que siempre la menciono? Es que disminuye la capacidad cognitiva. O sea, la capacidad cognitiva se reduce tremendamente a causa de la anemia. Y la anemia no se va a poder acabar simplemente con las campañas de llegar a hacer darle purga a la familia y su pastilla de hierro. Es más complejo el fenómeno. Por eso el APRA plantea una idea integral de las cosas, porque la solución de nuestros problemas no es seccional, es integral. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales con la anemia? Mucho. Ustedes ven, por ejemplo, en los niños de la selva, delgaditos, pelirrubios, y dicen, es hijo de cura. No, ese es uno de los signos de la anemia. Y con el vientre muy dilatado. Son los bichos. Ese niño está condenado, y no es un insulto lo que voy a decir, está condenado a la estupidez, está condenado a no poder aprender. Mientras no se resuelva el problema de la anemia, tenemos una maldición encima de nuestra nación, de nuestro país. Esos son los problemas que se deben atender con urgencia. Esos son los problemas que reclaman urgentemente que el APRA recobre, renueve su capacidad propositiva,
Tenemos que salir a través de libros, a través de periódicos, de radio, lo que sea. Todo escenario es válido para denunciar cuáles son los verdaderos enemigos de nuestra nación. Mientras no haya una solución integral al problema de la anemia, no vamos a avanzar. Nuestra gente va a estar siempre en la dimensión de subdesarrollados mentales, porque no tienen posibilidad de aprender. Tenemos que entrar entonces a la creación frente al fracaso de las regiones que fueron creadas de una manera muy a la criolla. Dijeron, ¿cómo se crea una región? Muy simple, el departamento llámelo región. Eso no es así. Eso es producto de una borrachera o de un mal vuelo. Entonces, la solución es otra, como la planteaba Edgar Vidal. Transversales, con diferentes pisos térmicos. Eso tiene que hacerse. Y tiene que haber un sistema de saneamiento ambiental, un saneamiento de aguas. No puede haber, vuelvo y repito, que se persista en la práctica de lo que llaman lagunas de oxidación, porque no son sino nido de bichos, de vectores que ahora transmiten el dengue y se está muriendo la gente con el dengue y nadie dice nada. El APRA tiene que pronunciarse. Hay una crisis a nivel internacional. El país es atacado sistemáticamente. Yo pregunto, ¿dónde están los secretarios de Asuntos Internacionales? Nada, escondidos. Solamente sirve para ir a las embajadas, tomar trago y comer. Y los viajecitos. La cosa no va por ahí. Ahí en la Torre jamás aceptó una circunstancia de esas. Ahí en la Torre, mientras estuvo vivo, el APRA no fue miembro de ninguna internacional, fue solamente observador. Yo creo que estamos en mora de dos cosas. Una, retirarnos de la Internacional Socialista, que ha sido cómplice con un silencio criminal de los absurdos que se vienen produciendo en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Bolivia. El APRA tiene que hacer, y es fruto de todas estas reuniones que le agradezco a Luis Fernando que está patrocinando. Esto es un banquete intelectual, es un banquete espiritual. Realmente esto es algo que no tiene precio porque en nuestro país no se ve. Esto se tiene que hacer. Y en esto hay que buscar el fortalecimiento de los municipios, porque los municipios son la primera expresión de democracia, son el contacto directo con la comunidad, con la base constituyente. Hay que buscar entonces el fortalecimiento de los municipios para que puedan aplicar políticas de Estado que carecemos. No tenemos política de Estado, no hay una política de Estado en educación, no hay una política de Estado en transporte, no hay un sistema nacional ferroviario. Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia no serían lo que son si no tuviesen un sistema ferroviario. En nuestro país, lamentablemente, y en esto yo asumo la responsabilidad plena de lo que voy a decir, y lo que digo siempre, no comprometo a nadie, es mi opinión personal. En nuestro país, después de Meis, no ha habido desarrollo ferroviario. ¿Y por qué no ha habido desarrollo ferroviario? Para favorecer a dos familias que se han encargado del transporte absurdo de minerales en camiones, lo que ha contribuido a graves problemas sociales por contaminación ambiental y además por costos. ¿Qué es lo que debe tener el Perú? Debe tener un sistema nacional ferroviario, que no es solamente el transporte. Por ahí andan hablando ilusos que van a hacer un tren bala de Tumbes a Tacna para transportar pasajeros. Eso no es la vida del ferrocarril. La vida del ferrocarril es la carga. Y si no saben, que no hablen. Es como cuando se construye un puerto. El puerto no se construye porque a alguien se le ocurrió o porque salieron 4 gatos a tirar piedras a la calle. No, los puertos se construyen de acuerdo a zonas de desarrollo, de acuerdo a zonas de comercio, de acuerdo al tráfico de mercaderías. Sobre eso es que tiene que hablar el APRA, sobre eso es que nuestra juventud tiene que preocuparse. Está bien el fútbol, es muy respetable, como esta noche, pero lo importante es lo permanente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué pregunta va a ser respondida cuando los
jóvenes digan, ¿dónde voy a estudiar? ¿Cierto? El Estado gasta entre 6.000 y 7.000 soles por estudiante anualmente. ¿Para qué? Para una educación que no sirve. Vaya usted y dígale a un joven que termina la secundaria, hijito, ponte un clavito en la pared y ponga este cuadro. Se va a reventar los dedos si no sabe hacerlo. O dile, mira, te doy un cheque, llénalo a tu nombre. No sabe llenar el cheque. Entonces, nuestra educación no es pragmática. Tenemos que educar mirando al futuro. Tenemos que educar respetando, o que los niños respeten, por ejemplo, como era antes. Antes en un transporte público, si subía un viejito, una señora embarazada, automáticamente el joven se ponía en pie y le cedía el asiento. Hoy en día se hacen los dormidos. Entonces, eso es lo que tenemos que combatir. Queremos hablar de turismo, sí, la gran paradoja. Perú tiene la gran mayoría de maravillas del turismo. Machu Picchu, Pisa, Huela, tenemos al sur, Caral, en fin, tenemos una cantidad fuera de lo paisajístico. ¿Cuál es el problema? Usted como turista viene a un país donde la gente coge a pedradas a los turistas, y no estoy inventando, eso pasó en Cusco. Y luego se quejan de que no hay turismo. ¿Cómo va a haber turismo si usted los coge a piedra? Entonces, tenemos que aprender cosas elementales y tenemos que aprender que un país no es solamente las atracciones que tiene, sino es su gente. Cómo el peruano no puede estar pensando qué le voy a sacar al turista, qué le voy a robar al turista. No, hay que atenderlo porque el turista agradecido trae más turistas. Entonces, todo esto es un fenómeno complejo que en realidad sería muy largo, no podría respetarlos agotando el tema. Pero, por ejemplo, emergencias, ya estamos con las emergencias del dengue. Hemos salido de la pandemia del COVID, ya estamos con el dengue. Para eso debería existir, como ha trabajado el compañero Antonio Rabanal, un sistema nacional de emergencias con un enfoque pragmático, concreto, que permita realmente satisfacer la demanda nacional. Eso es fundamental. No podemos permitir que nuestros niños vayan a colegios de los cuales el 70% está en estado listo para ser demolidos. ¿Por qué? Porque los políticos, los malos políticos, se robaron la plata y están impunes. Frente a eso, yo creo que la intención del libro fue no solamente resaltar la tarea que cumplió Víctor Raúl, sino dejarnos la inquietud. Él cumplió su tarea histórica, pero queda una pregunta: ¿cuál es nuestra tarea? Nosotros no podemos caer en el aplauso a lo que hizo el viejo. Tenemos que entrar a la acción del cambio. Y nosotros hemos hecho algunas cosas. Por ejemplo, hemos denunciado, y esta denuncia ha permitido el cambio de autoridades en la SUNEDU, que es una digna heredera del CONUC, que fue siempre un mecanismo de represión para manchar, para apisotear la autonomía universitaria. Esto se presentó como una denuncia a la Contraloría y dio lugar a ese cambio de autoridades. Esto tiene 200 páginas de pruebas de la corrupción roja en el SUNEDU. Estos son pruebas, no son palabras, son pruebas. Y esto se va a publicar como un libro. ¿Para qué? Para que estemos atentos a que no pueden robar impunemente, porque se está robando es el destino del país. La otra cosa es el narcotráfico. Nosotros, compañeros que están aquí presentes, hace varios años iniciamos una lucha que nos decían era quijotesca: luchar contra el narcotráfico. Todo eso que ustedes han visto, esa violencia en la calle, esa destrucción, eso tiene un financiamiento.
Y ese financiamiento es narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contrabando. Contra eso tenemos que pronunciarnos, contra eso tenemos que luchar, porque eso permite, el contrabando permite que cada vez haya menos trabajo para los peruanos. Cuando usted compra un producto extranjero, le está quitando el pan de la mesa a un peruano y lo está poniendo en la mesa de un extranjero. Tenemos que cobrar conciencia nacional, conciencia de país. Mientras no lleguemos a ese nivel superior, como le llamaba Arnold Toynbee. Toynbee dice, los panoramas frente a la historia, dice que cuando un pueblo llega a tener conciencia de su nación, conciencia de su historia, entonces llega a ser un país. Nosotros estamos en grave peligro de ser disueltos. ¿Por qué? Porque cada vez se atenta contra la formación, la educación y la consolidación de una conciencia nacional. Otras cosas que les quería mencionar, este es un poemario comprometido. Yo hago arte comprometido con el hambre, arte comprometido con la libertad, arte comprometido con la justicia social. Se llama Voz de mi raza indoamericana. En la carátula se ve un sol y se ven los rayos del sol, pero si usted observa los rayos del sol, son el perfil de Víctor Raúl. Entonces, nosotros realmente tenemos que estar en la lucha, y la lucha hoy ha cambiado. Hay nuevos escenarios de lucha. El nuevo escenario de lucha son las redes sociales. Tenemos que participar en las redes sociales. Cuando nos llega un mensaje de un compañero, debemos repetirlo, difundirlo, porque allí está el nuevo escenario de lucha. Ya no es en la prensa, esa prensa simbólica, son las redes sociales. Allí es que tenemos que entrar a pelear y dar la lucha. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué tenemos que inculcar? ¿Qué nuevos valores o qué valores viejos hay que reverdecer en la juventud? Respeto a la vida, no al aborto, no a las aborteras. Se puede hablar de otra cosa que es una paternidad responsable, pero no al aborto. Respeto a la vida, respeto y protección de la familia. Y sobre todo en este momento, a pesar de los grandes capitales que se invierten para propiciar esta idea, buscar la eliminación de la ideología de género en la educación. Y este es el último libro de los 7 que se llama Revelaciones Indoamericanas. ¿Por qué será que lo mío siempre es mi raza indoamericana, Revelaciones Indoamericanas? Por algo será, ¿no? Bueno, este libro recoge mitos, leyendas, tradiciones prehispánicas. Recoge cómo era la vida cotidiana de la sociedad inca. Una de las cosas que se puede apreciar es que, a diferencia de nuestra sociedad moderna, los niños en nuestra sociedad son engreídos. Abren la boca y hay que darles. En la sociedad inca, el niño tenía una responsabilidad. Y si era hijo de un jerarca, con mayor razón. Eso hacía que tuviesen espíritu de cuerpo, conciencia de lo que conseguía. Y respeto, hay un mensaje también aquí ecológico, respeto a la madre naturaleza. Es fundamental, no es una cosa mística, no, simplemente el día, y es una de las tareas que creemos el APRA debe abanderar, es el rescate del lago Titicaca. ¿Qué va a pasar con Puno, con la región Puno, que salen a tirar piedras? ¿Qué va a pasar cuando el lago Titicaca se seque y siempre cierra? En este momento hay un proceso que se llama eutrificación. Eso significa que ese lago se va a convertir en un desierto. Nosotros, con Antonio, hemos hecho un estudio de contaminación
de 83 poblaciones circundantes al lago Titicaca en el lado peruano. Y realmente es preocupante la situación del lago Titicaca. Ese debería ser un proyecto de interés nacional en el cual participen todos los peruanos, no importa la tienda política que usted pertenezca. ¿Por qué? Porque ese lago es vida. Ese lago significa la existencia de Puno. El día que eso sea un desierto, se tendrá que dedicar solamente al contrabando, porque ¿qué más van a hacer? Entonces, la forma de participar en esto es que las autoridades tengan una actitud proactiva, tengan una actitud concreta, real, para poder hacer frente a este fenómeno. Ahí tendrán lugar las universidades, los estudiantes, la policía, el ejército, la ama de casa, todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos agua. Ya lo dijo Víctor Raúl, el problema del Perú no es tierra, el problema del Perú es agua. Y en eso tenemos que insistir. La otra cosa es, internamente, ¿qué hacemos? Tenemos que unificarnos. No pueden haber más ismos. El único ismo que puede haber es el APRI, punto. Y eso significa que debemos también ir al cumplimiento de algunos principios. Un aprista, un voto. Modificar la estructura de la representación. Mi opinión, que no debe ser una Secretaría General unipersonal, sino colegiada. Como era en la época de Internet. ¿Por qué? Si tenemos una Secretaría General unipersonal, eso se presta al caciquismo, que es negativo. Si tenemos una Secretaría General colegiada, tenemos participación generacional, puede ser un secretario general joven, uno de la mujer y uno del adulto. Tiene usted ahí cobertura generacional. Y podemos también dividir el país en 3 regiones, norte, centro, sur, y que cada uno de esos venga de cada una de esas regiones, con lo cual tendríamos también cobertura nacional. De eso es que se trata, y eso produce unidad. Eso es lo que yo pienso en torno a la cosa interna del partido. Y sobre todo, volver al partido escuela, volver a los coloquios, volver a la escuela de dirigentes, como era con el viejo. El viejo nos entrenaba en el Parlamento Universitario, en la escuela de dirigentes. En una oportunidad, todo el auditorio era comunista y el compañero tenía que defenderse. Era un simulacro. Pero después de ese simulacro, salíamos a la Plaza San Martín, a la de verdad, ¿no? Y el aprista, el joven aprista de esa época, era un soldado universal. ¿Por qué? Hacía publicidad, sabía manejar las crayolas, ¿no? Repartía volantes, era buen orador, el foro, el público, y también sabía responder en otros planos. Entonces, tenemos que volver a eso. Y el APRA nunca dejó de ser grande, simplemente se tomó un descanso. Pero ya estamos de vuelta. Muchas gracias y ojalá haya oportunidad de volvernos a encontrar. Qué grato, Quique, encontrarme esta noche, hermano. Compañero Carolín, por cierto, y el compañero Fernando, le agradezco haber venido y además haber contribuido con un aporte especial de belleza y juventud, su señorita hija. Su nieta. Su nieta. Bueno, te estaba lanzando un piropo, Fernando. Bien, entonces compañeros, les agradezco muchísimo realmente y pasemos a un modesto hágame para ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias compañero Víctor Valdivia por compartirnos sus conocimientos, su obra intelectual. Sabemos que es de mucha valía para todos nosotros, así como los compañeros que vienen presentando sus obras, son bien recibidas y son compartidas con los compañeros que asisten. Por eso le agradecemos esta noche
exposición brillante, para la cual pido un fuerte aplauso nuevamente a los Bien, vamos a permitir el uso de la palabra a los compañeros que están presentes, de tal manera que puedan exponer rápidamente o hacer alguna pregunta. Queríamos, por favor, que sean preguntas cortas para que el expositor pueda dar respuestas también rápidas, ¿no? No nos demoremos mucho en hacer ese comentario muy largo, ¿ya? Entonces, iniciamos con el compañero Bejarano. Muchas gracias. Voy a ser sumamente breve atendiendo a la invocación. Es verdad, Víctor Raúl fue un ser proteico, visionario. Fue tal vez el primer ecologista en América Latina. Fue el primer docente en política. Cuenta Sánchez, en uno de sus innumerables libros, que Gabriela Mistral, cuando se conoció con Víctor Raúl, lo felicitó vivamente y le dijo: te respeto y te admiro porque eres uno de los pocos políticos, si no el primero, que le da cabida a la mujer en la participación política. Recordemos que Magda Portal fue la única oradora en aquel gran mitin de Plaza de Gacho y era secretaria del partido. Fue la primera y única mujer que habló en ese mitin. Bueno, después de este breve comentario, fue el primer marquetero, Víctor Raúl. Hacía marketing, no solamente político, marketing en todos los campos que él incursionaba. La pregunta, distinguido expositor, que ha abundado, porque el tema de hablar de Víctor Raúl es un tema oceánico y obviamente nos lleva por diversos caminos. Si hay obras, hay libros o hay autores no peruanos, que pueden ser de otras lenguas, no la castellana necesariamente, porque el mundo entero intelectual estudia hasta ahora Víctor Raúl, que hayan abordado este tema en la biografía, en la obra de Víctor Raúl, el Víctor Raúl docente, o que hizo docencia con los mayores, con el adulto. Si hay algún libro que, por ejemplo, señale eso, testimonie eso y valore eso en Víctor Raúl. Si hay algún libro, yo sé que usted ha manifestado de que este produjo sus investigaciones para su tesis de grado. Esa sería mi consulta, compañero. Muchas gracias. Yo le podría recomendar que hay un libro interesante que se llama La Revolución Constructiva de las Américas, de Alfonso Bahía Cuesta. Es interesante porque es bastante neutral, imparcial, eso es importante. Hay una serie de otras publicaciones también que yo las he venido mostrando en el Facebook, ¿no? Cosas que he encontrado que realmente justifican la lectura, ¿no? Porque hay otras que ya sabemos de antemano que son interpretaciones completamente sesgadas, eso no vale la pena. Pero sí es importante aquello en lo cual hay un recuento histórico. Creo que eso es interesante. Y bueno, trata la oportunidad para presentar. Hay un libro de Víctor Raúl Díaz, que ha sido ministro, viceministro de Educación, que habla sobre esto también. Creo que le doy para que... No. Compañero. Muy buenas noches. Primeramente, para felicitar por esta magnífica exposición que ha tenido, me veo acá con esta juventud. Lucho, mis felicitaciones. José Luis Delgado, Alberto Valdivia, Rivera, Juan José Uchuya y Fernando Lino son los hombres que yo conocí, o los jóvenes que yo conocí cuando en los tiempos difíciles, que era de la supervivencia del APRA. Son los jóvenes que salían a luchar a las calles contra una dictadura militar que fue terrible, donde muchos se fueron a ser sirvientes de esa dictadura, pero algo pasó después de la muerte de Aya, que estos jóvenes que estoy viendo actualmente a la mesa se ausentaron y vinieron otros actores después de la muerte de Aya. Yo me regocijo al ver a ustedes,
que son los valores del APRA, que tiene que regresar al APRA para conducir y para enseñar lo que era la vida de Aya de la Torre. Y eso, sinceramente, yo creo que en algún momento se va a dar, porque el APRA tiene que retomar ese camino que Aya de la Torre nos enseñó, de que en cada lugar existe el APRA. Ahora ha desaparecido el APRA. Y alguna vez yo solicité al actual presidente de la Comisión Política que pudiéramos, que se pusiera el APRA en cada lugar, que retornáramos. Y cuando él me respondió, me dijo no, que eso ya había cambiado, que eso era obsoleto. Yo creo que una gran equivocación histórica, por eso el partido está así. Por eso se requiere, compañeros, el cambio. Y felicito a Alberto Valdivia, que hayas hecho una convocatoria de esta naturaleza y que estén juntos. Y ojalá que la promoción 70-80 recobre el camino, lo que estuvieron cerca y a la torre, para recobrar al partido que fue un partido de frente único, un partido de jóvenes, un partido que llegaba a la conciencia del pueblo a través de las universidades populares. Eso hace falta. Hay un vacío terrible en el APRA. Tenemos tremendo local. ¿De qué nos sirve una casa vacía? Y si no hay ese calor de la juventud que teníamos con Aya la Torre. Aya la Torre iba todos los días al partido. Y los días domingos a invitarte, donde ustedes participaban. Y ahora, indudablemente, hay un alejamiento. Felicito a Alberto Valdivia, felicito a Niño, qué lindo que hayas tenido esa idea de reconstruir y de hacer este local tan importante para que el pensamiento de ella recobre y busque su camino. Muchas gracias a todos. A ver, la señorita, la pregunta. A ver, sí, pregunta. No voy a preguntar, pero me parece muy interesante el libro. Me parece muy interesante esta exposición. Me parece muy bonito todo lo que hablan sobre Aya de la Torre. Yo no sabía mucho, pero ahora lo admiro por todas las cosas que ustedes han hablado sobre él. Y quisiera venir a más reuniones así para aprender más sobre él y sobre el partido. Me gusta mucho. Muy bien. Muchas gracias, compañero, por su presencia en la Casa del Pueblo de Miraflores. Agradezco una vez más vuestra concurrencia en un martes cultural, en un martes político, un martes de escuela partidaria, un martes de docencia y de tradición artística entre jóvenes, edad media y adultos. Adultos mayores también somos. No, somos adolescentes de la tercera edad. Bueno, ahí está. Jugamos pelota todavía, podemos jugar fútbol también y ping-pong, así que todo eso que hay aquí también en el parque. Muchas gracias, compañeros. Por favor, acompáñenos a partir. Muchas gracias. Así es, gracias. ¿Ya terminamos? ¿Ya? Así es. Suba la voz. Compañeros, terminamos nuestra reunión en esta Casa del Pueblo con nuestra marsellesa triste. 1, 2, 3. Controlado, vergonzante, nueva doctrina surgiera, es ideal realidad liberante, que ha fundido en Cristo la verdad, que ha fundido en Cristo la verdad. Narremos con sangre en la historia nuestra huella jugante y triunfal. Quedamos que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero vamos a abrazar la nueva religión, la alianza popular, conquista
aspirantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar. Reafirmemos la fe en el aprismo, que es deber sin descanso luchar. La amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere conquistar. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Viva Miraflores! ¡Viva! ¡Viva la libertad y la democracia! ¡Viva!